juntos por Argentina, carajo. Avancemos todos juntos aunque crezca la marea, lazos de unión que nos guíen para enfrentar la pandemia. Las puertas están cerradas y el corazón bien abierto, con la razón desde el alma. Un pocará de Malvinas y el revuelo de ponchos rojos trae un viento federal y el rugir de un tigre en libertad. Aquel que cantó Oiga mi general con la guitarra presta, o quizás ese que inspira en aquella novia de junio, le cantó a su patria, le canta a su nación. Tenemos el honor y la suerte de poder charlar con él. Roberto Rimoldi Fraga, un abrazo gigante desde Varadero, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, Fernando, buen día para vos y para toda la audiencia. Evidentemente uno siempre tiene el pequeño sentimiento de haber nacido a la palestra artística siendo la revelación del pueblo, cuando evidentemente era la cancha de fútbol, y con toda la esperanza, la ilusión a esa fiesta del encuentro entre el tango y el folclore. Y bueno, llevaba el bagaje de ilusiones, de esperanza, como todo joven, de poder trascender, y así fue la cosa. Y bueno, fui la primera revelación que tuvo Varadero, por eso tengo mi cariño siempre atesorado en el recuerdo, en la posibilidad de haber estado en contacto directo con la gente, con la juventud, con la gente mayor, con lo que realmente hace a la gran familia argentina. Así que bueno, me siento un hijo directo de Varadero. Bueno, muchísimas gracias por los conceptos para con los varaderenses, ¿no? Y eso Varadero lo lleva muy, muy adentro, muy en el corazón, porque el tigre siempre estuvo presente en Varadero y sigue estando presente a través de la cantidad de grabaciones que tenés, y la gente te sigue pidiendo permanentemente. Tenés una vigencia total. Realmente me imagino que, como por ahí soñaste cuando empezaste a cantar allá por el año 67, que fuiste revelación de nuestro Varadero, escuché en alguna nota que te hicieron que, siendo tan joven, tu sueño era comprarle una cocina grande para tu mamá. Sí, así fue el detalle, que era una locura, porque bueno, uno venía, digamos, de vivir en una casa y esas cosas que evidentemente uno estaba pendiente como chico, como joven, como hijo, y son los avatares de los destinos de los padres, ¿no? Y bueno, mi padre tuvo que pasar de donde había nacido yo en Urlinga a Buenos Aires, la capital, y bueno, ahí de cierto modo recalamos en Floresta y fuimos a un departamento, y bueno, yo veía esas cosas, que la vieja, que era una ecónoma en potencia, y bueno, tenía habilidades para todo lo que sea la artesanía de los bordados y cosas por el estilo, y vestir las mesas, y bueno, y siempre uno tiene recuerdo de lo que eran las Navidades y los Años Nuevos y las fiestas, y cómo mamá se manejaba en una forma particular y personal para hacer todo. Claro, claro. Te dan una sábana y a las 2 horas, 3 horas tenías un mantel con vainillas y canastos y cosas por eso. Qué maravilla. Cómo realizaban esas cosas. Bueno, sí eran las viejas de antes, sin ninguna duda. Claro. Y la condición natural que tenían para ese gusto personal en la cocina. Y uno tiene esas marcas de decir, yo nunca he podido comer las milangas que hacía mi vieja. Seguro. Esos recuerdos son imborrables, ¿no? En la memoria de cada ser humano, ¿no? Sí, sin duda que sí. Bueno, aparte uno ha tenido esa especie así de lazo de cariño por lógica, ¿no? Por supuesto, por ser la madre, pero después la vieja era quien nos inculcaba. Yo era el menor de 3 hermanos y siempre estábamos con el tema de la lectura desde muy chicos y tratando de entender el porqué de esa historia particular que estaba, en cierto modo, salvajemente tapada, solapada, que no tenía figuración en la historia oficial, y uno, digamos, en la inquietud de ir buceando, investigando y
con la duda grande de decir, ¿por qué estos personajes, que era todo lo que le concierne a los caudillos argentinos, esa revisión histórica, uno la fue haciendo desde muy chico y no se explicaba por qué había tanta gente que había luchado, que había dejado su vida por una mejor calidad de vida, en el sentido de lo que significaba el atropello de los imperios y cosas por el estilo, y bueno, uno fue descubriendo cosas, pero mucho tuvo que ver mamá en esas cosas, ¿no? Y me imagino, claro, que era la que impulsaba, ¿no? Tu viejo era mecánico. Mecánico en Mataderos, muy cerca ahí del Hospital Salaberry, y el frigorífico, o sea que uno tenía ese tipo de cosas, y bueno, uno siempre estuvo empapado con el tema de los fierros, muchos de mis amigos han sido los corredores, claro. Y yo tenía amigos corredores que me decían, si no le hubiese dado a la viola, estuviese sentado dentro de un auto. Siempre esta especie así de sentimiento de lo que tiene que ver con el auto y los motores y cosas por el estilo, tenía, por supuesto que en el taller uno siempre, desde muy chico, estaba rozado con el tema que tenía que ver con el aceite y cosas por el estilo, y la reparación, y bueno, siempre preguntando como bicho que era uno de chico, tratando de saber un poco más de lo que era realmente la experiencia de los motores, ¿no? Vos sabés que a mí me pasó una historia similar. Mi viejo también era mecánico y me crié también con el olor a aceite, las manos con grasa, y también husmeando y agarrando un fierro en la piedra y aprendiendo a dar una puntada con la soldadura, y bueno, esas cosas que se van inculcando por ahí, no implícita, pero querías que te arreglara la bicicleta el viejo, y seguro que te enseñaba a la par de arreglarte la bicicleta, te explicaba cómo se iban haciendo las cosas, y creo que esas cosas a mí, por ejemplo, hoy yo no me olvido de lo que es una llave 916, ¿no? Y todas esas cosas que te van marcando. Después, bueno, la vida te va llevando por distintos caminos, pero bueno, por un lado mamá te inculcaba el que leyeras, el que estudiaras, y el viejo con otro punto de vista, pero también te dejaba su legado, ¿no? Desde su sabiduría, de desarmar un motor, de darte maña. He sumado, Fernando, el tema de la disciplina, ¿viste? Claro. Lo tenían los viejos incorporados, y uno escucha a veces comentarios de gente más joven que dice, no, pero ustedes vivieron sojuzgados. No, mentira, que sojuzgados. Teníamos respeto. Era esa forma de vida donde la figura del padre era, por supuesto, la cabecera de la mesa, y la mamá acompañando en lo que sea, y bueno, todo ese tipo de cosas uno las tuvo incorporadas en la educación, en la formación, y uno después, de cierto modo, lo fue pasando a sus hijos, y es una cuestión que evidentemente la trae todo aquel que tiene que ver con la personalidad de uno, ¿no? Así que realmente uno, si naciese de nuevo, hubiese vivido las mismas cosas de nuevo, porque evidentemente eso se fue aplicando después en la vida, ¿no? Así que yo tengo un gran recuerdo, un cariño enorme por mis viejos. Mamá tuvo hasta los 93 años, claro. y una mentalidad, yo hablaba diariamente con ella. Claro. Y yo por ahí estaba sentada en su cocina, que tenía pasión con esas cosas. Y vos ibas, y por ejemplo, por ahí, mamá, voy para allá, tengo unos mates, y yo llegaba y estaba con 5 mujeres, pero 5 chicas que tendrían 30, 35, era un gurú, ¿entendés? Entonces, claro. Tenía esa filosofía de vida, de tratar siempre de lograr, desde su conocimiento, desde su experiencia, el hecho de mejorar y aconsejar a la gente. Así que no, evidentemente fue una marca muy importante, y bueno, uno tiene a veces un vacío en esas cosas de decir... sí, en la pérdida, ¿no? Claro, que no se hubiese ido nunca, ¿viste? Claro. Y creo que por ahí no se fue nunca, porque en tu corazón... Está en lo que yo digo, la obra, ¿no? La obra es eso. Claro, fíjate que las personas se van físicamente, pero quedan estás charlando como que estuviera tu vieja al lado, ¿no? Realmente, así es la cosa. Claro. Bueno, evidentemente uno ha mamado esa forma de ser y esas cosas que las aplica hoy en día, y bueno, yo te digo, Fernando, no hace mucho que descubrí, ponerle mucho, serán 2 o 3 años, el tema de las redes, y yo vengo de la experiencia de la cabina y la ficha, así que claro, sí. Entrando con esta historia, viste, que te comunicas con el mundo al instante, y es una cosa impresionante, porque sí, claro. por ejemplo,
hace 2 o 3 días que subí una especie de homenaje a estos chicos, a los bomberos de la Sí, tierra. sí, lo compartí en mi Facebook. Y ese tipo de cosas que evidentemente a veces están soslayadas en el tema de no tener en cuenta, y es una elección de vida. El bombero es una herencia. El bombero, Claro. evidentemente tiene la particularidad de haber sido tener el abuelo, el tío, el padre, que participan de eso, y además voluntariamente, que es muy difícil luchar en esta vida, como yo digo a veces en un poema, con el pa' mí cuánto hay, en el palo buitre. Y Claro. es la respuesta cruda, acá si no está la moneda no se funciona. Claro, claro. Esa gente que tiene la condición natural de hacer lo que hace pensando en el prójimo, No, es un sí, valor no. infernal. Y bueno, un poco en resumen, en esta pandemia que nos toca vivir hoy en día, fue lo que plasmaste en el papel, en este homenaje a todos los que ponen el pecho a diario, y por ahí más allá del sueldo o no, no importa si se van a contagiar o no, médicos, enfermeras, bomberos, defensa civil, todos aquellos que colaboran de una manera u otra en salir adelante, cosas que por ahí uno cree que ya no es habitual en la vida diaria. Vemos que hay cientos o miles de chicos que dejaron de estudiar, que no les interesa, pero hay otra gente que le interesa el prójimo y que lo rescata día a día, como el policía, como tanta gente que deja su vida por el amor al prójimo, ¿no? Es la cruda realidad de lo que vos hiciste en la apertura de esta charla. Es una chacarera que hicimos con mi hijo mediano, con Facundo, que es actor y productor, y nació esta historia, pero en pos de que sea un homenaje total a la gente que está al frente de combate en este enemigo que no se sabe realmente, que es muy perverso, que es muy dañino, pero no sabemos todavía cómo poder combatirlo, porque evidentemente la efectividad de una vacuna tarda por lo menos 2 años. Claro. Podemos hablar después de 2021 la realidad de tener algo. Hay montones de cosas que se están realizando y evidentemente pueden paliar momentáneamente la problemática de esto para que la gente no muera realmente. Yo lo que traté de hacer con esta chacarera homenaje es a esa gente que vos estás relatando, que vos estás enumerando de distintos rubros. Pero lo que uno pide sobre todo es la consideración, el reconocimiento a lo que yo considero los ángeles de la salud. Porque ahí está Tal todo. cual. Ver que el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, la señora que toma 2 bondis y un tren para llevar la higiene de los Sí, tal cual, eso. Que no está muy contemplado ni No, mirado. claro. ¿Entendés? Entonces, Sí. eso recaba en la realidad de esta gente que literalmente cambiaron su vida por la de sus pacientes. Roberto, cambiando un poco de tema y cumpliéndose hace unos días nada más 31 años de la repatriación de uno de los más grandes luchadores por este país, un gran político, defensor bueno, el restaurador de las leyes de este país, y bueno, quería charlar un poquito de la historia de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Bueno, mirá, para mí, evidentemente, al ser partícipe y ser iniciador de la idea, ya convertieron un montón de realidades que políticamente era la única manera de poder hacerlo, con quien gobernaba en ese momento, por lograr los acercamientos a lo que era muy difícil, porque en definitiva había que ir a dialogar con el enemigo. Claro. Estaba en carne viva Malvinas. Claro. Entonces había que sentarse con la gente que decidiría el hecho de si era factible la posibilidad de una repatriación, y como yo digo, repatriación y reparación. Claro. ¿Entendés? Entonces el tema es que había que sentarse. Bueno, por eso tuve la posibilidad, o compartimos la idea, con un hombre que era muy ducho en el tema política, que fue Julio Mera Figueroa. Y el trato, evidentemente, con la política y con el Foreign Office, como se llama la Cancillería de Inglaterra, fue una cuestión de ir a fondo, en el sentido de poder recuperar, ya te digo, en un momento donde nos consideraban los argis. Claro. Entonces, evidentemente,
hubo una especie así de duda en principio de cómo encararlo, y bueno, evidentemente con conciliábulos, idas y vueltas, tuvimos una gran apoyatura en el sentido de que en ese momento el embajador de Francia era, o sea, por supuesto argentino en Francia, era Carlos Ortiz de Rosas, que evidentemente tenía una cosa en dignidad con el brigadier. Entonces, claro, evidentemente hizo fuerza con su par inglés y bueno, se llegó a un acuerdo y fue, o sea, uno tiene que contemplar una cosa, Fernando, que poder lograr esto, desde lo que significaba para mí el llamado a atención de un chico de 15 años que tenía en ese momento, y yo empecé a brevar con métodos que aplicaba y en cierto modo inducido por mi madre, de buscar la forma de cómo entender las situaciones intestinas y la del exterior, cómo era la personalidad de ese individuo. Entonces, claro, uno empezó a buscar el detractor y el que lo ensalzaba a ultranza, ¿no? Entonces, en el medio, buscando el equilibrio, iba a estar la realidad de quién fue esa persona. que es un poco eso el estudio de la historia, ¿no? De comparar versiones, porque puede estar, como decís vos, de un lado o del otro, pero realmente hay que bucear para llegar a medianamente la verdad, ¿no? Totalmente. Y bueno, imagínate vos que un chico que tenía, si nos ayornamos a un chico de 12 años hoy, debe tener los ojos inflamados, está con la Play y con Sí, la sí. pantalla. Bueno, este chico con 12 años era fusilero en las invasiones inglesas. Claro. Era muy difícil, vos tenías que tirar, volver a cargar, y siempre estabas en un frente. Bueno, este chico evidentemente, cuando ya cumple más años, entre los 15 y los 16, entiende la búsqueda de lo que significaba su personalidad. Claro. ¿Y qué hace? Resuelve, que era hijo de don León Rosas, que era un hacendado, pero muy considerado no solamente en Buenos Aires, sino en todo lo que era Pampa Húmeda, Claro. que se faenaban millones de cabezas. Y era tal la locura que existía por el tema de la carne en Europa, que se exportaba por supuesto de acá, que ni tenían en cuenta el tema de los cueros, se tiraban los cueros. Claro, claro. Entonces, él, con 17 años, 18 años, y con un medio pariente, que eran íntimos amigos, que era Juan Nepomuceno Terrero, tenían lo que serían la idea primigenia de hoy en día de una curtiembre. Claro, claro. Ellos crean los primeros saladeros argentinos, donde empiezan con una industria nueva, que es fructífera porque empieza a crecer a pasos agigantados. Claro. La idea fue de este joven Juan Manuel. Claro. Y pues tenía la condición que manejaba las distintas formas de expresión de los aborígenes. Entonces, tenía esa condición de acercamiento, de llegar propio de lo que sería un seductor en cuanto a lo que era liderazgo, ¿no? Y bueno, él de esa manera empezó a apadrinar caciquejos, y entonces tenía una especie de sensibilidad muy particular con los indios. El tipo tenía mucha llegada. Claro. Entonces, formando una cuestión, mirá, por ahí anda dando vueltas un libro que es aconsejable de la época, por supuesto, que se llama Instrucciones para los mayordomos de estancia. Y son cosas que tú las aplicás hoy en día y tienen una vigencia espectacular. Una de las cosas que han estado en el campo, quien ha tenido trato con la gente de trabajo, y Juan Manuel decía una cosa: el peón o el encargado que tiene más de un perro no trabaja y trabaja el perro. Tal cual, claro. Una simpleza, pero una observación. Claro. Él tenía como condición el tema de la disciplina y decía que no quería saber nada que la gente los fines de semana, los domingos, estuviera con facones o con cuchillos, cosas por el estilo, en su cintura. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Él recorría por ahí a caballo y se iba con tremenda faca en la espalda. Claro, claro. Y sí, Y él le sí. ponía el cascabel al gato de decirle: discúlpeme, brigadier, o patrón, o como sea la cosa, ¿qué pasa con lo que usted dijo? Claro. Sí, Se sí. bajaba del caballo, se sacaba la camisa y se hacía azotar. Mira vos. Ejemplo de arriba hacia abajo, ¿me entiendes? Claro, claro. Después, ¿quién me dice a mí? Vos no me advertiste sobre lo que tenía que hacer. Claro. Entonces, ese tipo de cosas eran condición sine qua non de lo que era disciplina entera, orden y cosas que las aplicó en su vida. Y claro, y cuando llega a ser gobernador, ya en esa época,
toma una gobernación que venía endeudada y él la organiza para salir de la deuda. Estamos hablando de más de 150 años. Y hoy estamos en la misma situación. O sea que creo que hemos aprendido poco, ¿no? Con el agravante, Fernando, que él tenía una dura relación con quien era el ejecutivo en ese momento, que estaba más al lado del imperio inglés que del lado claro. de la Rivadavia. ¿Entendés? Entonces, evidentemente, como yo siempre hablo de las causalidades, que aplicó Rivadavia el castigo que tenían en otras épocas los griegos, que era el ostracismo del olvido. Con lo cual, el brigadier va a Southampton, a Inglaterra, y nuestro padre de la patria a Boulogne-sur-Mer, a Francia. Claro. Pero convengamos una historia. Si San Martín, el general San Martín, se lega su sable de campaña a quien en el momento que él independizaba países y luchaba en la cordillera de los Andes, cuidaba lo que decís vos, que era el comercio exterior y la aduana de Buenos Aires, dijo, bueno, luchó a la par mía, entonces quiero que tenga mi sable. Claro. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, la consideración que tenía de un libertador como nuestro querido padre de la patria, que llegado un momento quiere volver a Buenos Aires y le dice, general, no baje, porque si baja lo van a matar. Claro. Entonces, ese tipo de luchas intestinas, que evidentemente se aplicaban, o sea, dentro de eso está la historia de lo que figuró la muerte de Manuel Dorrego. Claro. En línea directa con Rosas. Y era quien, en cierto modo, manejaba entrada y salida del virreinato del Río de la Plata, donde evidentemente teníamos un baluarte que muchas veces se ha dejado de lado y se ha, en cierto modo, perdido la realidad, que don Gervasio José de Artigas es un prócer argentino. Convengamos que Uruguay lo ha tomado como su líder o como su libertador, pero Artigas peleó por Argentina y tenía sus raíces argentinas. Claro. Y la época con Pancho Ramírez, todo lo que era el litoral de... Claro, sí. Claro. Con los que era el virreinato en ese momento, ¿no? Pero por eso te digo, hay cosas que evidentemente son rayanas en la locura por las mezclas, ¿no? Por la ignorancia. Claro. Sí, por el desconocimiento, por ahí se opina sin conocer en profundidad. Y la historia, si no la conoces en profundidad, te quedás a medias tintas, ¿no? Totalmente. Bueno, pues evidentemente uno tiene que tener el conocimiento propio, como te dije en un comienzo, de leer distintas. Claro. Ver realmente por dónde va la realidad, por las influencias, porque en ese momento tiene que tener en cuenta lo que era la parte interna del país y los intereses exterior. Entonces, ¿cómo tenías que actuar? ¿Cómo era tu personalidad? ¿Cómo era de alguna manera las posibilidades que tenías vos para poder luchar? Y además, el atractivo como jefe, como caudillo. Claro. Y digamos en todo, Fernando, esto sucede en apenas 200 y pico de años. Claro. Tienen 5.000, ¿no? Claro. Seguimos siendo adolescentes, ¿no? En cuanto a años de país, ¿no? Sí, aparte con un karma muy brutal, que ahora se le han considerado el adjetivo de grieta, pero enfrentamiento tuvimos desde que nacimos. Claro. Roberto, de estar en contra de tal, y evidentemente es muy difícil poder avanzar, poder crear el tema del crecimiento, de la producción, de lo que tiene que ver con lo que hace importante un país, es el hecho de la unidad, ¿no? O sea que evidentemente no nos podemos olvidar que Argentina en un momento fue quinta potencia en el mundo. Claro. Fábrica de trenes, fábrica de aviones, fábrica de autos, ni hablar. Del mundo, abasteciendo la problemática de Europa, de España sobre todo, que es nuestra madre patria, y cosas por el estilo, de mandarle barcos llenos de cereales, porque nosotros evidentemente estábamos en un momento especialísimo en lo que era el tema de uno de los pocos países que no tenía conflictos bélicos. Claro. Evidentemente la producción acá era netamente fructífera y de crecimiento y de buen estado de vida del ciudadano. Entonces, todo ese tipo de cosas se ha ido depreciando, devaluando por factores humanos. Como yo siempre digo, esto es como cuando se cae un avión. Claro. El avión de fábrica tiene 1000 pruebas, está perfectamente. La falla siempre es humana.
Claro, siempre es humana. ¿Entendés? Entonces, Claro. los autos salen con 1000 pruebas para que evidentemente funcionen bien. Si hay un problema, lo sacan de línea. Claro. Al auto o al tema, lo que sea. O sea que después es el factor humano el que decide cómo tiene que ser las... el que conoce un poco de lo que es el tema de aviación sabe que en el momento del despegue y en el momento del aterrizaje, los controles pasan a ser de quién lo maneja, o quién lo conduce o quién pilotea. Entonces, esto es igual, esto de la misma manera. Tal Quien cual. conduce el destino del país tiene que tener la tranquilidad de la decisión y la seguridad de tener gente proba en lo que es su gabinete. Que cada uno de los que está manejando, evidentemente, cuando vos haces una elección para tener, es como si esto, como cuando vos seleccionás un equipo de fútbol. Vos como técnico, vos como capitán te cargas el equipo al otro. Claro. Pero vos tenés que tener, decir, bueno, che, ¿quién fue mejor o quién funcionó bien en este puesto? Este funcionó bien en tal club. Bueno, esto es lo mismo. Vos tenés que armar un país que evidentemente tengas el criterio de decir, muchachos, ustedes vienen del banco o de la banca privada o de la gestión que no tiene que ver con el Estado. Bueno, yo te voy a tomar en tu cargo, en lo que hagas, en la disciplina de tu ministerio. Pero escuchame bien una cosa, si te equivocás con el país, no conmigo. Claro, claro. Que te vas a tu casa, te vas adentro, a la reja. Otra cosa no te queda, porque Claro. si tenemos ejemplo de arriba hacia abajo, no hay rumbo. Entonces, esto es lo que yo te quiero decir, lo que uno entendió y vivió a través del sentimiento de la historia, del pensamiento, de lo que uno tuvo que ver, cómo funcionó este país a través de ser referente, de ser representante de tu país. Claro. Para eso te buscaron a vos por condiciones, porque vos sos el referente de un pueblo que va a mejorar la calidad de vida de tus conciudadanos. Roberto, ¿no te tentaron nunca con algún cargo político? Sí, montones de veces, montones de veces, pero bueno, evidentemente no condice el tema a veces de los sistemas, ¿no? No, claro. Porque acá no es cuestión de la tendencia. Yo, evidentemente, siempre rescato que lo único que nos queda en Argentina como hito interesante, sin tendencia, y que tiene el criterio de la unidad, es Malvinas. No hay otra cosa. Tal. No hay otra cosa. ¿Entendés? Porque tiene referencia en cualquier lugar del país. Hay una madre, hay una esposa, hay hijos, que evidentemente son la representatividad de la gente que fue a defender su terruño, que dejó su sangre, que dejó su cuerpo, evidentemente, pero existe lo que significa la falencia, es decir, son 649 almas que quedaron en las tierras irredentas como si fueran consignas, como si estuvieran cuidando esas tierras. Claro. Pero lastimosamente, por falta de compromiso, cayeron políticos, empresarios, que se fueron atrás del fotógrafo cuando sacó la foto. Y se superó la cifra de los muertos en combate con suicidios. Claro, claro. Eso es lamentable, eso es un baldón que evidentemente queda en la historia argentina como lastimoso. Claro. Porque digamos que una batalla donde los propios, o sea, la valoración que tiene Malvinas son los enemigos, Claro. son los tipos que son loas de los pilotos de la lucha, de los que estuvieron, que no dudaron un instante en una ametralladora antiaérea como la MAC, como fue el caso de Poltronieri y cosas por el estilo, que es un soldado raso que tiene la mejor consideración o condecoración que tiene un soldado en el país. Y evidentemente lo que uno rescata es la hermandad. Claro. La lucha no es jerarquía, es lo mismo un oficial que un suboficial que un soldado. Todos luchan por lo mismo. Totalmente, y está el caso realmente fidedigno contado por pares, que es lo del teniente primero Roberto Esteves, que era comando, y estaba en el pozo con soldados. Y había un soldado que estaba sin casco, no se sabe por qué. Claro. Se sacó su casco, se lo puso al soldado, él recibió 2 tiros porque los comandos usan las boinas, Sí, recibió 2 tiros en la cabeza y el soldado vivió. claro. ¿Tuviste la oportunidad de estar en Malvinas? No tuve la oportunidad y sería algo que evidentemente en una solución que tendrá que ser, si no fue en combate será en una mesa, pero yo no aceptaría el hecho de entrar a un lugar en mi país teniendo una visa distinta. Claro, sí, Para mí es una contradicción total. A mí siguen siendo argentinas y evidentemente tengo que no darle cuenta a nadie como si entrase a Córdoba, como si entrase Claro, sí, es parte de nuestro país. No tenga la menor duda que pasa por ahí. Roberto, Entonces, ¿estás conforme con tu vida, con lo que has logrado? Creo que todo lo que te propusiste lo fuiste logrando. ¿Por ahí te pones a hacer esos balances?
Yo soy un agradecido, Fernando, de la vida. Soy un agradecido de la vida porque lo que he recibido siempre han sido gratificaciones, atenciones, cariño. Es una ida y vuelta de lo que uno ha venido dando. Como siempre digo, yo no recibí nunca un Martín Fierro, ni un Santa Clara, ni cosas por el estilo, pero sí tengo, por ejemplo, los reconocimientos que evidentemente me ha dado la vida por hacerme depositario de cosas, por la recurrencia y por la lucha y la consecuencia de lo que uno ha hecho, ¿no? Si, bueno, de repente que a mí me han dado un cofre en el Regimiento Granado Caballo, con la tierra de 21 lugares que participó nuestro padre de la patria, no sé si era otro personaje físicamente hablando que tenga ese logro. ¿Entendés? Entonces, o que me entregue un sable que fue de la época de Rosa, o que la madre de Cabo I Maciel de San Andrés de Giles me traiga la turba malvinera donde quedó su hijo. Bueno, todo ese tipo de cosas, evidentemente, son del corazón y son sentimiento propio de lo que uno realmente logra y tiene, ¿no? Bueno, después, para mí, el sumo del logro fue esta epopeya que yo llegué a vivir con el tema de la repatriación de los restos del día a día, ¿no? Claro, claro. Imaginaba de chico, lo veía lejano, lo veía imposible. Bueno, después toda esa historia de lo que fue ese viaje inolvidable, donde uno sintió la posibilidad de traerlo, el hecho de entrar a Buenos Aires, entrar después, pasar por San Pedro en la Vuelta Obligado, y la de cañones, y las ofrendas al río. Bueno, todo ese tipo de cosas gravitan en lo que uno realmente, como yo siempre digo, ¿no?, incorporado una frase que cosecharás tu siembra. Claro, sí, sí, sí. Evidentemente sí, por supuesto que estoy agradecido a la vida, estoy agradecido al sentimiento de mi propio pueblo. Yo he estado prohibido, pero gracias a Dios nunca tuve la necesidad ni el sentimiento que me hubiese, yo no sé cómo hubiese reaccionado el hecho de que me hubiesen dicho abandonar el país. Claro, claro. Nunca viví en tierra y aquí moriré y aquí quedaré, de alguna manera como simiente y como alguna manera lo que signifique también el hecho de los logros que uno ha obtenido para que haya gente que continúe con esta idea, con esta obra y recuperar lo nuestro y lo que tiene que ver con la idiosincrasia, las costumbres. Me ha dado muchas cosas la vida de logros, ¿no? Pero bueno, también uno ha puesto mucho de eso en el sentido de sentirse hermanado con la gente de a pie. Claro, pero además se te cruzaron cosas en la vida como haber hecho cine que tenías 20 y pico de años, con una de las películas más importantes de la cinematografía argentina, como Argentino hasta la muerte, y por ahí no era el camino tuyo la actuación, pero se te presentó y no le dijiste que no. No, aparte imagínate que estaba en cierto modo planteado y contenido por los mejores actores. Claro. ¿No? La producción de Ayala y Olivera, que era el número uno, y evidentemente la película tuvo sus premios y sus logros en distintos lugares, y bueno, la consideración de Paraguay en el sentido de cómo se respetó la historia en sí. Claro. La historia inútil, la que fue la contienda, porque evidentemente con el criterio de Mitre es como que se juntaron tres países para ir en contra de uno que era un imperio para de industria pesada y cosas por el estilo. Además tuvo el resultado de 1 millón de hombres muertos. Claro. Se produjo una decisión en el sentido, hasta te diría casi de raza. Las mujeres paraguayas se empezaron a unir con hombres correntinos. Claro. Porque no quedaron hombres paraguayos. Claro. Entonces fue dolorosísimo, fue una locura total de avasallamiento de todo lo que tenía que ver un sentido humanitario y cosas por el estilo, por el hecho en sí de lo que significaba el poder, ¿no? Que evidentemente, como está implícito muchas veces en las guerras, es el resultado, evidentemente a veces sin miramiento de lo que significa el hecho de estar uno sobre otro. Roberto, ¿cómo ve el futuro de la Argentina? Lo veo difícil porque de alguna manera estamos en una situación que es muy dolorosa en cuanto a lo que significa el confinamiento, ¿no? Evidentemente uno tiene que entender lo que es paliar esta problemática, cuidarse, realmente hay mucho contagio, pero lo que está produciendo esto es una baja total en el sentido de lo que es la economía de un país frenado, dormido hace 8 meses,
yo no creo que haya muchos países que puedan tener la resistencia de vivir sin producir, ¿no? No, claro. Esto ha diezmado totalmente todo lo que es mediana empresa. Claro. Las empresas de familia murieron totalmente. Y uno no tiene que quiere olvidarse de la negatividad, es la realidad pura. Sí, 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 lo vemos a diario, claro. Hablaba una señora y realmente me conmovió por la radio. Estaba escuchando toda la mañana la radio, tomando unos mates, y le dijo a quien la estaba en cierto modo reporteando, pero no, mi marido tuvo una empresa 30 años y le iba contando la realidad, porque es veraz esta historia. Si uno, cuando trabaja en una empresa que se hace familiar, los propios empleados participan de las fiestas. Claro. Un año nuevo, le hacen sí, son parte de la vida, porque totalmente, y del crecimiento de claro. Los trabajadores que produce el tema de una empresa, lo sufren, y si hay que apechugar, y si después gozan cuando la cosa va bien, lo gozan. Y entonces, evidentemente, ya en una instancia, le decía esta señora, que su marido le dijo, muchachos, yo no puedo seguir mintiéndole, si no producimos no les voy a poder pagar. Claro. No va a haber sueldo, no va a haber tener capital para poder pagar lo lógico por el trabajo de ustedes. Claro. Bueno, y terminó cerrando. Claro. Cerró la empresa, y entonces el hombre llegó a un estado donde de alguna manera dijo, no le encuentro sentido a la vida. Claro. Pero, y le dice el muchacho que lo reportaba, le dice, pero tuvo problemas de COVID. No, murió de tristeza. Claro. Murió de tristeza porque se vio cercenado las posibilidades de seguir con la dignidad de su trabajo. Qué triste, ¿no? Qué triste la realidad, ¿no? Que estamos viviendo, pero bueno. Doloroso al fin, en el sentido de decir, ¿cómo no se encuentra la vuelta? En el sentido de decir, uno tiene que tener, estamos hablando de lo que significa la tarea, encomiable tarea, de lo que yo denomino los ángeles de la salud, ¿no? Perfecto, pero de alguna manera hay que lucubrar también que el país no se pare, buscar la forma. Claro. Evidentemente, las deudas que tenemos, pero bueno, hay gente que estudia. Claro, sí. Económico, cómo poder salvarlo, cómo poder sobrellevar lo que es un momento malo. Sí. Nosotros hemos tenido, la vida de la Argentina es un electro, ¿viste? Claro. Para abajo, para arriba, sigue para arriba, baja, no. Bueno, evidentemente hay que buscar la forma de decir, tenemos que parar esto, pero no, para que el pueblo en sí retome la felicidad de saber que es consciente de llevar su mango a casa. Porque yo siempre hablé de lo que eran las mujeres de este país, las mujeres que en muchos casos no trabajaban, eran las artífices de la economía del país, siempre claro. El país en casa, siempre tenían algún canuto, yo me acuerdo, ¿viste? Sí. Donde sacaban, pero siempre solucionaban algún problemita con lo que tenían, con lo que iban administrando. Claro. Ese tipo es lo mínimo que evidentemente tiene que mantener en alto la dignidad y la posibilidad de poder sustentarse lo que es la problemática de la propia casa, ¿no? Claro. ¿Qué va a hacer? Vamos a tener y creo que vamos a tener que cambiar muchas cosas en este país y todos, cada uno poniendo esto que nos sirva de un nuevo camino para, bueno, no destruir los bosques naturales, para no romper el mundo como lo estamos rompiendo, no cuidarnos. Hay un montón de gente que como que no le importa nada de lo que está pasando y bueno, es como que fuera... Se lo adjudico a la conciencia, nada más. Claro. Una conciencia, pero a su vez también hay que reconocer que hay muchos muchachos que están en la política y que tienen la más sana intencionalidad de llevar adelante. Sí, claro. Estén a favor de que la cosa vaya mal. Pero de alguna manera hay un sistema que es perverso, que perjudica este tipo de cosas, y a veces te da la sensación como que no hubiese un interés de solucionarlo. Que evidentemente continúe de esta manera y no... evidentemente cuando se producen estos choques de baúles, como digo yo, de luchas internas, de decir, che, macho, nosotros peleamos para que de alguna manera el asalariado, la gente que está dentro o el afiliado del sindicato tenga la posibilidad de tener lo que merece, este tipo de cosas. Yo creo que evidentemente está implícito, está incorporado al sistema de vida argentino políticamente hablando. Pero a veces los poderes, que a veces son exterior y evidentemente intereses creados, porque sí, claro. Estas situaciones de crisis
mi querido Fernando, favorecen a los intereses. Ya pasó en el 2001. Claro. Tenemos que ir muy lejos. Cuando aparecieron estos próceres de la compra, que aparecen siempre, Sí. ahora era Soros, después ahora se agrega Bill Gates y cosas por el estilo, y los tipos que hacen. Y le interesa venir en el momento que está la crisis total, la anarquía total, para comprar a precio vil las empresas que evidentemente fueron productivas. Sí, bueno, lo mismo que pasó hace 200 años Pero en este quiero país. decir, como siempre, o sea, en ese momento era la presión anglo-francesa, Claro, y realmente hoy tenemos una presión anglo-china. claro. Esto es así. Sí. Entonces es así. Pero de alguna manera tenemos que buscar la forma de salir airosos de esta situación que nos tiene varado, que nos tiene atosigado en lo que significa un confinamiento que no se merece, porque date cuenta, en el caso uno tiene nietas, ¿me entendés? Los hijos ya están encaminados, saben lo que tienen. Sí, claro. Pero los chicos, evidentemente, ya tienen un año, este 2020 está perdido. No, ya se perdió educacionalmente. No hay avance. Los colegios tienen la particularidad del sentido de decir, mirá, yo voy a considerar, porque no, la matrícula se paga lo mismo como si el chico asiste a clase. Claro. ¿Entendés? Este es un gran negociado que evidentemente no tiene el menor atisbo de decir, che, contemplemos esta cosa y bajemos las cosas a menor precio, porque el tipo que está pagando, evidentemente tiene que hacer maravillas para poder lograr lo que significa la subsistencia, los gastos fijos, la comida, Ni hablar. La educación. Ni hablar. Roberto, yo te quiero agradecer infinitamente esta charla más que jugosa para disfrutar de alguien como vos. Me llena de alegría poder charlar con vos y bueno, mira, acá me empezaron a llover mensajes de Lima, de parte de Javier, te deja un gran abrazo, de toda la zona y bueno, simplemente decirte gracias como sos un luchador que no baja los brazos nunca y bueno, ojalá podamos reencontrarnos muy pronto y seguir charlando de la vida que es tan cortita por ahí y que no nos damos cuenta, ¿no? Se nos viene pasando como tiro y estamos perdiendo un año con la pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de recuperar lo que podamos en función de cada uno de nosotros, ¿no? De todos. Totalmente. Yo creo que el ideario es el hecho de pensar en el prójimo, pensar en el otro y que evidentemente la calidad de vida surja del lineamiento donde uno realmente abreva la posibilidad de seguir adelante. Yo creo que esto es el ABC de la historia argentina y tenemos que procurar, que evidentemente nos tocaron vacas flacas, y bueno, ya vendrá de alguna manera el momento de recuperar la cosa y que el pueblo recupere su felicidad y su mesa estamos perdiendo algo muy elemental, Fernando, que en el argentino es una marca, que es el abrazo, macho. Date cuenta que hasta ese tipo de cosas, claro. Con el acuerdo del codito y eso eso se lo puede hacer en el minué, ¿viste? O en el pericón, pero claro. No, yo quiero abrazarme, quiero besar a mis amigos, mi gente, que es la forma que uno tiene, ¿no? Así, mirá, a mí me ha pasado cosas que a veces reniego, siempre cuento esta historia, porque uno es consciente, sobre todo la persona que escribe, tiene que tener la ductilidad de observación, ¿no? De decir, bueno, cómo pasan las cosas. Y vos te das cuenta que cuando uno llega a un pueblo, el pueblo más remoto que se te ocurra dentro de y te das cuenta que hay gente que a vos te ha seguido a través de una radio, con un cacho de carne, en un berijero, escuchando lo que decís, y siempre tiene la esperanza de algún momento conocer al hombre que no sabe si me dice 1,90, si me dice 1,40, claro. Sí. Verde. Pero voy al hecho puntual que ha pasado de gente que llega a un lugar y el hombre juntó los manguitos para poder pagar una entrada para verte, y sucede que algunos pares, artistas, cantores, cosas por el estilo, entran con culata, con cantando, y se pierden la realidad de contacto con la gente. Entonces, ese personaje que te está esperando para ver, normalmente es gente lugareña, que luego la mira a observar, está de Bombacha y Alpargatas, claro. un pueblito,
y siempre está como a la retranca esperando que le den la jugada. Yo en ese sentido los distingo y soy muy de abrazar, ¿me entendés? Claro. Y de acercarle y abrazarte, me ha pasado varias veces el hecho de tener la cabeza de ese hombre en tu pecho y escuchar tipo susurro, ahora me puedo morir tranquilo. Qué lindo, qué cosa maravillosa, ¿no? Que merece eso, ¿no? Claro. Lo que vos generaste en esa persona. Ahora, si de alguna manera ese hombre llega a escuchar, sacame este negro de mierda de acá. No, y lo he visto, yo lo he visto en muchos festivales que realmente es muy triste ver a un artista que venga rodeado de patobicas para que no se le acerque nadie, como que fuera un marciano, ¿viste? No hacen la ecuación, Fernando, no hacen la ecuación de que están donde están por la gente. Mirá, acá me llega un mensaje, dice: buen día, conocí a Roberto, yo tenía 4 años, hoy tengo 55, le mando un gran saludo. Mirá lo que es la vida, ¿no? Un abrazo enorme para él y su familia, y muchas gracias por el detalle y el recuerdo. Quiero dejar, ya justamente estamos hablando de recuerdos, le quiero dar un gran cariño al querido José Hernández, porque siempre... Sí, claro. Evidentemente cuando yo llegué a caballo, a Varadero, y tengo el cuadro que me entregó el intendente, de alguna manera en mi recuerdo, y estaba presente el centro tradicionalista que él presidía en ese momento, así que mi gran cariño para él, para su padre y para toda la familia. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo en nombre de toda la producción, de toda la radio, que realmente casi ya una hora casi ya llevamos charlando, y podríamos seguir muchas más. Ojalá nos podamos encontrar muy pronto. Me encantaría estrechar un abrazo con vos en el corto plazo que podamos y seguir charlando de la vida, que es, creo que en definitiva, la misma charla que tenía vos con tu vieja, con tu viejo, y que tenía uno también, ¿no? Y que son las enseñanzas de la vida. El poder comunicarnos es la fortuna que nos ha regalado la vida en los seres humanos, ¿no? Sin duda que es así, Fernando. Te agradezco a vos, a tu producción, a la gente de técnica que realiza la posibilidad de que uno llegue a distintos lugares en la frecuencia de la radio. Que bueno, evidentemente Dios dirá si nos podamos ver personalmente y estrecharnos, y bueno, ojalá uno tenga siempre atesora la vuelta, el regreso, como hace unos años tuvo en el festival, y bueno, el cariño dispensado siempre de la gente de Varadero está en mi corazón. Bueno, Roberto, igualmente de nuestra parte y de todo Varadero, que está aprendidísimo a la radio, disfrutando de esta charla tan linda. Te dejo un gran abrazo, un saludo a la familia y bueno, hasta muy pronto, ¿no? No nos vamos a ir muy lejos, estamos por acá nomás, así que en cualquier momento nos cruzamos. Un abrazo muy grande, Roberto. Gracias, querido, muy atento, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Roberto Rimoldi Fraga, un grande, el tigre, y siempre tigre. Argentino hasta la muerte, claro que sí. Varón que quedaste en la historia, entrando a la gloria, tu vida partió. Ejemplo fue tu vida recta, sembraste respeto a tu alrededor. Los hombres con sus conveniencias trataron con saña tu imagen borrar, mas solo así consiguieron que el pueblo conozca la justa verdad. Brigadier, padre de la patria, suelto mi garganta queriendo gritar. Juan Manuel, le diste a mi tierra el puro sentido de argentinidad. Los gauchos que te acompañaron seguros estaban de tu
integridad. Con los colorados del monte impusiste orden y tranquilidad. Y cuando el pirata extranjero a nuestra bandera la quiso humillar, mostraste tus entrañas gauchas, la soberanía se hizo respetar. Brigadier, padre de la patria, suelto mi garganta queriendo gritar. Juan Manuel, le diste a mi tierra el puro sentido de argentinidad. En 30 años de historia en el aire, la voz la ponen los